Hola, buenas noches. Mi nombre es José Carlos Rodríguez. Soy estudiante de la licenciatura de Terapia Física de la Universidad Teletón y hoy voy a platicarles o hablarles sobre la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo. Y bueno, vaya, ¿qué es la teoría de las relaciones humanas? Es una teoría que se basa en el componente humano y enfocada en la administración para mejorar las organizaciones sociales dentro de una organización. Fue creada por Elton Mayo en el siglo XX, más o menos en el siglo XX, sí, en el siglo XX, más o menos por el año de 1920. Y bueno, esto se da, o más bien se empieza a incorporar porque hay una importancia en la economía global. Entonces, pues como está esa importancia en la economía global, el término de administración empieza a crecer y a posicionarse como herramienta necesaria para planificar un trabajo o para planificar una organización. Y se coloca el principio básico o fundamental del componente humano dentro de las organizaciones. Pero bueno, vamos a ver, ¿de dónde surge esta teoría de la administración de las relaciones humanas? Surge a partir bueno, como es en el año 1920, hay desarrollo de ciencias nuevas, principalmente de las ciencias humanas. Ese es el principal componente de por cuál surge la teoría de las relaciones humanas. Después, por la necesidad de democratizar la administración y hacerla todavía más humana posible. Eso es lo que piensa Mayo pues sí, del surgimiento de su teoría. También surge por las corrientes filosóficas de los dos principales científicos que son de Dewey y de Lewin. Esos son los primeros, bueno, los antecedentes o las bases principales junto con los experimentos de la empresa de Hawthorne para crear la teoría de las relaciones humanas. Perdón. Y bueno, vamos al experimento de Hawthorne. ¿Qué es? Bueno, el experimento de Hawthorne los resultados de ese experimento son las bases de la creación o del fundamento, de las bases sólidas de la teoría de las relaciones humanas. Y bueno, se hizo en Hawthorne aproximadamente, en la empresa de eléctricos de Hawthorne, aproximadamente entre 1927 y 1932. Esto es un experimento que constó de 3 fases, depende de la bibliografía, de 3 a 5 fases. Y bueno, esto con la finalidad de obtener resultados para ver qué tan importante es el componente humano. Vamos a hablarlo en 5 fases. La fase 1, fase 2 y fase 3 es en un conjunto, tienen el mismo objetivo. Es decir, explorar qué tan importantes son las relaciones humanas y los sistemas de incentivos y de supervisión dentro de una organización. ¿Sale? Entonces la fase 1 es la implementación del plan, del protocolo de investigación o el proyecto de cómo se va a implementar. La implementación de incentivos y la implementación de supervisión. La fase 2 es la implementación del sistema de incentivos y la fase 3 es la implementación de sistemas de supervisión, es decir, forman un conjunto. ¿Sale? Esa es la primera. Digamos que esas 3 la fusionan en una, entonces por eso se considera que son 3 fases. Después, la fase 4 o la fase 2, como lo quieran ver, es muy importante, que es la fase de programas de entrevistas. El programa de entrevistas, el objetivo es reclutar datos de las primeras 3 fases o de la primera fase de cómo se sintieron los trabajadores con esas nuevas implementaciones. Entonces el objetivo es recopilar datos y las conclusiones de ahí son las más importantes. Y la fase 5 es el programa o la parte de observación de campo, es decir, cómo los directivos o cómo los implementadores del experimento observaron a los trabajadores, cómo se desenvolvían dentro de su programa de empresas o dentro de la organización como tal. Eso es lo importante. Ok, y bueno, ¿qué nos dejó o cuáles fueron las aportaciones del experimento de Hawthorne a la administración? A eso vamos justamente por los resultados. Y bueno, se consistió en 5 principales aportaciones, que fueron la iluminación, el test de rooms, la cámara amiga, el programa de entrevistas y el cuarto de alambres o el aula de alambres. Ok, la iluminación consistía, bueno, antes de eso el experimento consistió en 2 grupos de comparación. Un grupo que tuvo diferentes condiciones de trabajo laboral y un grupo que se mantuvo en la línea de trabajo que ya estaba en la empresa. Ok, ahora sí, vamos a la iluminación. La iluminación consistía en que el ambiente esté más iluminado, más abierto, y eso tenía que ver cómo influía en la productividad de los trabajadores. Desafortunadamente o afortunadamente, no influye tanto la iluminación dentro de la productividad, pero sí presentaron un poco de mejoras los trabajadores en cuanto a la actitud al trabajo. Esa es una parte importante. Después viene el test de rooms. ¿Qué es el test de rooms? El test básicamente es cómo es la relación laboral dentro del ambiente de trabajo. Aquí se modifican los factores ambientales laborales. Además de la iluminación, si son cubículos, si es un área abierta, si son escritorios, etcétera, etcétera, ¿sale?
Y lo importante de este test de rooms es el descubrimiento de cómo las personas interactúan entre ellos para trabajar. Entonces, en el grupo de control estuvo, pues, los cubículos ahí cerrados, no se comunicaban, y en el otro era un espacio un poco más abierto, la comunicación fluía mejor. Entonces, eso es muy importante. Muy bien. Después, bueno, otra cosa importante del test de Room es también los resultados que arrojó, y principalmente fue los resultados de satisfacción entre las relaciones personales del trabajo, cómo se llevaban los trabajadores con los trabajadores con los supervisores con los supervisores y los supervisores con todo el grupo de trabajo. Eso es lo principalmente que se sacó, la satisfacción de haber trabajado de esa forma. Después la cámara mica, que es el antepié, o más bien la antesala del programa de entrevistas. La cámara mica consistía en básicamente observar simplemente cómo se comportaban dentro de test de rooms, básicamente. Y ahora sí, el programa de entrevistas consistía en programas antes de contratar al personal y después de haber contratado al personal, después de haberse sometido al experimento. Entonces, reclutaban esos datos de las entrevistas para ver cómo había funcionado el experimento y si era importante o no las relaciones, y si hubo una principal importancia. Además de que se implementaron test psicológicos para ahorrarte todo el tema de, lo contrato o no lo contrato, trae un tema o no trae un tema, etcétera, etcétera. Se demostró mucho después con el experimento y con la implementación de esos programas, cómo funcionó en cuanto a las relaciones de trabajo y cómo eso aumentó la productividad. Y después el cuarto de alambres es donde se formaban. El programa de entrevistas era 100% anónimo, no daban resultados a los otros trabajadores, y bueno, los resultados o los datos que empezaron a reclutar fueron importantes para concluir la teoría de las relaciones humanas. Y bueno, por último y menos importante, el cuarto de alambres. El cuarto de alambres consistía en dejar a los trabajadores ahí y que se formaran grupos de cohesión informales, y donde se observaban que había líderes. No necesariamente un líder es síganme todos, sino las personas hacían lo que esa persona hacía dentro de ese cuarto de alambres. Y el cuarto de alambres no es como tal una estancia, sino era una cámara de observación de cómo se formaban esos grupos y cómo las relaciones se dividían. Había grupos, pero no había facciones. Ahorita vamos un poquito importante a eso. Ok, esas fueron las principales aportaciones que dio el experimento de Hawthorne a la teoría de las relaciones humanas. Y gracias a esos resultados se pudo sustentar esa teoría de las relaciones, y hubo diferentes principios. Esos principios, como tal, ahorita los vemos, pero antes de eso vamos a hablar sobre las consideraciones teóricas. Y bueno, una de las consideraciones teóricas más importantes, una de las consideraciones teóricas más importantes fueron la parte de la organización del personal. La organización del personal era de cómo se organizaban ellos, pero no de una forma monárquica, sino se organizaban y simplemente había grupos, y eso mejoraba la comunicación y las relaciones humanas. Ok, después, otra cosa importante que se vio fue la parte humana se centra primero en todo lo demás. No había otra cosa que no fuera lo humano. Es decir, cómo te sientes trabajando, necesitas algo más, etcétera. Otra consideración teórica es que la empresa o la organización o los directivos dieran a conocer qué tan importantes son los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa, y además qué tan importantes son ellos con las consideraciones que le dan a los trabajadores, es decir, los salarios, los incentivos, los horarios, los descansos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa importante que se me estaba olvidando, en el experimento las condiciones de trabajo fueron las siguientes. En el grupo donde se implementó la nueva forma de trabajo había más descansos, había más consideraciones, había más pausas y había mejores condiciones ambientales laborales. Y el otro grupo se trabajaba como ellos sabían trabajar. Regresando a las consideraciones éticas, teóricas, otra cosa muy importante es que se puso la psicología antes que la autoridad, y también se superpuso las relaciones humanas antes que las relaciones de trabajo. Entonces, siempre es muy importante, con estas consideraciones teóricas, ahora sí que se fulminó y se completó al 100% la teoría de las relaciones humanas. Es decir, el componente humano, el componente de relación del componente humano y el componente social. Esos fueron los tres resultados que obtuvieron dentro del experimento. Entonces, con esas tres fases o con esas tres fundamentos,
pudieron sustentar y fundamentar bien la teoría de las relaciones humanas. Y bueno, ¿cuáles fueron los principios o las cosas básicas que nos dejó la teoría de las relaciones humanas? Punto número 1, la implementación de los grupos sociales. Eso es la parte más importante. Y de los grupos, más bien la implementación de sistemas de comunicación. Mejora mucho la relación de trabajo. Otra cosa es la parte de incentivos y la parte de supervisiones, más bien incentivos y castigos como tal. Es decir, con tu forma de producción normal en la que trabajas, es decir, si subía la producción, pues te pagaban más o te daban un incentivo. Si no llegabas a tu cuota, pues ni modo, no te daban incentivo. No quiero decir castigos porque no eran castigos como tal, pero en la literatura o en la bibliografía dice que son remuneraciones o castigos. Otra cosa importante fueron los grupos informales de trabajo, es decir, las organizaciones humanas que se hacían fuera de fuera de la empresa, pero más bien fuera del trabajo, pero dentro de la empresa, es decir, los grupos que se iban juntos a su casa, por ejemplo, etcétera, ¿no? Otra cosa es el contenido de cargo. El contenido de cargo es que, aunque tú estés especializado, no garantiza la producción, gracias a los test de Rooms, la parte psicológica. Entonces, una persona que esté especializada en ese cargo no garantiza que sea productivo. Otra cosa importante fueron los aspectos emocionales y el efecto de la supervisión. Los aspectos emocionales fue crear espacios donde los trabajadores se pudieran llevar mejor, como clubes deportivos, o sea, actividades deportivas, un poquito de relajación, salas de entretenimiento, etcétera. Y los efectos de supervisión es que los supervisores sean un poco más amables o más bien sean un poco más, ¿cómo decirles? Que generen más confianza con sus trabajadores y que sean un poco más empáticos. Esos fueron los principios, los 6 principios básicos de la teoría de las relaciones humanas. Y complementando, Elton Mayo concluye su estudio en 1932, crea su teoría y complementa que lo más importante es la parte psicológica, la parte humana y la parte social. Esas son las 3 fundamentos que se deben de tener para tener una buena base humana y una buena comunicación dentro de una empresa y dentro de la administración. Y bueno, esto fue la teoría de las relaciones humanas para mi materia de terapia física y la administración. Buenas noches.